Duna comienza. Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, una edición muy activa en un día simbólico, 11 de septiembre. Sí. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, bien. Sí, un día, el 11 de septiembre que está de más dicho, día de memoria, día de reflexión, que ojalá se quede en eso y que cunda ese espíritu, ojalá. Y no esos espíritus animales destructivos que en fin, que poco le ayudan al reencuentro. Oye, el día después también, perdón, una mención muy breve del hundimiento más profundo que en los últimos años tenga el fútbol chileno, la selección chilena, con una derrota histórica. De hace 31 años Bolivia no ganaba un partido de visita en las clasificatorias, y perder de local y quedar penúltimo prácticamente fuera del Mundial. Solamente una mención, fuera del Mundial. La mención, pero por suerte que vienen dos partidos fáciles, Brasil y Colombia en Colombia. Sí, súper fáciles. Sí. No, por suerte, ahí nos recuperamos. Claro, ahí tenemos una buena oportunidad. Ahí nos recuperamos. El fútbol siempre da revancha, digamos. Claro. Tremendo, lo de fútbol chileno, tremendo. Sí, oye, bueno, en términos de lo que nos ocupa y nos va a ocupar, bueno, ha subido mucho la trama bielorrusa y aparecen nuevos elementos en las declaraciones, en el tema, en lo relativo al caso Stoppelberg, al caso, de FACTOP, porque se revela una llamada que habría realizado el exministro Andrés Chadwick el año 2023, es decir, cuando, de hecho, es más, estaba inhabilitado, yo creo que todavía está inhabilitado, ¿no? ¿Se cumplió el plazo de inhabilitación? ¿Todavía no? No, todavía no, estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿Tiene la fecha exacta? Porque en la mención de la crónica de la tercera no trae fecha exacta. Pero sí la trae. Abril, ¿pero por qué sería relevante eso? Abril del 2023. Porque si fue cuando era ministro, se la llamaba, pero si cuando era ministro... pensé que tenía que ver con el tiempo de la inhabilitación. Obviamente que no fue... La inhabilitación es para ejercer cargos públicos, no para ejercer la función de abogado. Bueno, es abril del año pasado. Cuando estalla el problema de STF, que la corredora de los Sauer ya no estaba en el gobierno. Y no estaba en el gobierno, yo creo que no estaba ni siquiera en el gobierno el presidente Piñera. Ahí en el fondo, ¿qué es lo que hay que subrayar, como para centrarnos en lo esencial? El vínculo. Es cuánto sabía de las operaciones y de los eventuales delitos, que es lo que se está investigando en los que estaban involucrados los Sauer. ¿Ya? Claro. Esa es la duda. A los dos comisionados de la CMF que recibieron llamado fue Bernardita Piedrabuena de parte de Leonardo Villalobos. A quien no le dio entrada, digamos. Y claro, pero ahí estamos mirándolo desde el punto de vista de los que hacen gestiones. En este caso se ve, al menos desde afuera, que Leonardo Villalobos ofrece llamar a Bernardita Piedrabuena, Andrés Chadwick, y llama a Augusto Iglesias, que también comisionado de la CMF, que es el ente regulador del mercado financiero, con lo cual uno pudiera presentar que aguas arriba son parte de un equipo que está asesorando a los Sauer. Sin duda. Con Hermosilla, como uno supone, como cerebro de esta operación, porque era el abogado de ellos. No, sin duda. Digamos, si uno quiere encontrar algo comillas irregular o sospechoso, etcétera, tenemos un problema al aire, ojo, por favor.
Tenemos un problema. Sí. Gracias. Si somos estrictos, eso es lo que muestra, es decir, que hay una participación. Ahora, una participación que puede ser legítima, Andrés Chadwick estaba ejerciendo la profesión de abogado, etcétera, etcétera, y lo que llaman tanto Leonardo Villalobos como Andrés Chadwick es decir, ¿qué opinaría la CMF si se hace un aumento de capital y con eso se resolvería el problema? La respuesta de Piedrabuena la conocemos, la respuesta de Iglesias la conocemos a partir de lo que informa la propia Solange Bernstein por parte de la CMF respecto a la existencia de estos contactos, porque lo que se había dicho originalmente es que no había tenido ningún contacto con Hermosilla. Ahora se aclara, en el caso de Bernadette Piedrabuena, que hubo un contacto con Leonardo Villalobos. El vínculo probablemente tiene que ver con que el marido de Villalobos tuvo roles en el Ministerio de Hacienda, es un hombre que milita o militaba en el PPD, según recuerdo, es decir, puede haber habido algún vínculo previo, y por eso tenía el teléfono, sin que Bernadette Piedrabuena en sí la conociera, y en el caso de Augusto Iglesias fue subsecretario en el gobierno de Piñera, secretario del Trabajo y Previsión Social. Y hay una larga relación de Augusto Iglesias en temas de seguridad social con el mundo de la derecha, y por lo tanto hay un conocimiento previo con Andrés Chadwick. Entonces eso es lo que queda claro. Entonces yo creo que desarma la arista SMF en términos de que la respuesta de los dos consejeros fueron similares, pero... Perdón, y los votos de los consejeros fueron todos por cerrar facto. La corredora, claro, o sea, CDSTF. Claro, la corredora, tienes toda razón, la corredora... En cuanto al producto de esa gestión... No hubo resultado, pero sí intención de hacerla. Y eso, si alguien quiere construir un mapa más grande, es constatar la participación operativa de Andrés Chadwick en la defensa de los Sauer. Que, de nuevo, estaba ejerciendo solo su profesión de abogado o estaba haciendo uso de sus redes, y ahí es donde en el marco... O sabía respecto de cómo operaban claro, Sauer. por supuesto. Pero aquí, sí, pues eso es lo más relevante, tienes toda la razón. Pero aquí nuevamente viene es bien parecido, guardando las proporciones, las diferencias de dos casos que son paralelos distintos, a Matus. No conocía, no sabía, no actuaba, no llamaba, y no resultó ser nada de eso serio, nada de eso cierto. Agradece, recibe pagos, facilita pagos también de Chadwick o a través de Andrés Chadwick o para la defensa de Andrés Chadwick. O sea, una trenza demasiado armada. Y lo mismo Vivanco, que en un momento también mucho silencio. Lo que hace falta es que Andrés Chadwick hable, sí. Porque el riesgo de arrastre a todo un sector es muy alto. Pero Chadwick mantiene un silencio y tiene ya demasiados vínculos con demasiados casos en que se están investigando y de los pocos que no ha hablado. Bueno, otra de las hebras que a mí me parece muy relevante es este abogado que era el que había pedido tiempo atrás que no se dieran a conocer los chats porque él tenía una relación profesional con Hermosilla, el abogado Mario Vargas, ¿ya? Que tiene oficina con el exdiputado Silver y si me ayudan con el nombre del otro abogado también, Lagos Herrera, exactamente, sí. Eduardo Lagos Herrera, Mario Vargas Cosiña y Gabriel Silver Romo. Entonces uno decía, bueno, ¿por qué este abogado Mario Vargas sale tan al choque pidiendo que no se den a conocer los chats? Evidentemente por el lado de la privacidad, pero en algún minuto también dice, no, esto hay que destruirlo, en fin. Bueno, resulta que es el abogado del consorcio chileno-bielorruso, ya que tuvo los problemas con Codelco y que es el caso que tiene en este minuto, entre otros, muy complicada la ministra Vivanco por haber presidido la tercera sala, reemplazando al juez Muñoz y habiendo emitido entonces, junto con los otros presidentes de la sala, pero un fallo favorable, ya en varias instancias. Y es algo que sí está investigando de qué manera ocurrió eso. Entonces resulta que Mario Vargas era el abogado, que es quien estaba diciendo que tenía muchos chats con Hermosilla, privados o cosas de clientes también, o cosas de su vida privada, y que no quería que se dieran a conocer. Y Zipper, que parece que estaba reporteando el tema bielorruso desde antes, pero tengo la impresión que no lo alcanzó a publicar y que el Mostrador lo sacó antes del fin de semana, porque tiene un reporte como bien extenso y dice que había estado le había hecho preguntas al respecto a Vivanco desde el 29 de agosto. Mario Vargas aparece en el cumpleaños, perdónenlo,
pedestre, pero aparece en Facebook en un cumpleaños de Ángela Vivanco. ¿Por qué Ángela Vivanco no lo tenía en el listado de inhabilidades? Ella dice que en realidad no era tan amigo, que era cercano del ministro de la Corte de Apelaciones, Ulloa, y que siempre lo andaba trayendo a todos los panoramas. Bueno. Los abogados del consorcio bielorruso son Silver y Lagos, 2 exdiputados, lo cual en principio no significa nada más que qué importante parece ser el poder ejercer influencias, haber tenido contactos y tener redes en el mundo político. No es un abogado puramente, sino que hay gente que ha estado en la política muy activa, que ha tenido cargos. No sé si es el mismo, porque hay uno que es el padre y es el hijo de los Lagos. Este es el diputado radical que fue desaforado en un momento del Partido Radical por uso indebido de instrumento público. Esto es el mismo, sí, es el mismo, el antecedente que yo tengo. Eso pues. 8 de la mañana con, 18 minutos. Y tomamos contacto con Londres, donde está, entiendo, Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estamos aquí junto a Matías y a Consuelo. Hola, Francisco. Hola, Consuelo. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entiendo que en el marco del Chile Day, usted hizo una presentación, Francisco, en que se refiere al rol del sector forestal, plantea la importancia del sector forestal en el desarrollo sustentable. Y a mí me llamó mucho la atención el primer punto de su presentación, porque dijo: es urgente que en Chile nos tomemos en serio el sector forestal. ¿Por qué no nos estamos tomando en serio el sector forestal, Francisco? Bueno, lo que pasa es que, primero decir que el sector forestal creemos, un rol bien fundamental en todo lo que son los desafíos ambientales que tiene el mundo hoy día y que tiene Chile. Sin ir más lejos, en el fondo, la mitad de la mitigación de las emisiones de carbono que se estima que tenemos que tener para el año 2050, para llegar a ser un país net zero, provienen de las capturas de la masa forestal, de los bosques. Entonces, muy relevante. Para hablar en términos muy simples, los bosques captan CO2 y por lo tanto mantener bosques activos permite que ese CO2 sea captado por estas plantaciones y no esté en la atmósfera. Exactamente, y lo interesante es que Chile es un país que tiene un desarrollo forestal muy interesante, porque son bosques certificados con manejo forestal muy sustentable. El bosque, la forestación, la plantación forestal es renovable, y los productos que vienen del bosque son productos que también retienen carbono y son productos que son biodegradables, reciclables, reusables, y este llamado como que hay que preocuparse del tema del bosque, porque hay cifras que son bien preocupantes, porque hemos visto que la masa forestal chilena, la plantación forestal, hoy día que está algo menos de los 2 millones de hectáreas en Chile, ha venido reduciéndose en los últimos 20 años, y entonces va en el sentido contrario. Si uno ve lo que ha ocurrido con la nueva forestación, está prácticamente nula, y lo que hoy día vemos es reforestación de algo que existía antes, pero también a la baja. O sea, hay mucha gente que tuvo bosques, que tuvo plantaciones y quien ha dejado de tenerlo. Entonces, ¿Qué tienen ahora esas personas? Bueno, es gente que en algún minuto tuvo forestación, porque uno tiene la imagen a veces que son las grandes forestales las que tienen la forestación, pero hay estimados más de 25.000 pequeños propietarios de bosques que simplemente dejaron de plantar, y probablemente muchos no tienen nada, porque hay zonas forestadas que estaban sobre suelos degradados, que son cerros, más bien son zonas que no necesariamente son agrícolas, y bueno, mucho de eso hoy día no se está replantando, no hay forestación. Entonces, de hecho, se estima que en Chile hoy día hay aproximadamente unas 2 millones de hectáreas que son básicamente zonas que tienen suelos degradados, que están erosionados y podrían ser perfectamente forestados, desde el Maule al sur, digamos, la región de Biobío, la región de la Araucanía. Entonces eso es muy fundamental, y sobre todo para las metas de captura. La estimación que tenemos es que debiera haber al menos 1 millón más de hectáreas plantadas, o combinadas también, por supuesto, con bosque nativo, o sea, más forestación. Y eso es una cantidad muy importante.
Francisco Urtaigle, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes ven que baja esta masa forestal y yendo más directo en función de las casas del tiempo? ¿Ustedes están viendo en Chile la oportunidad de seguir invirtiendo, seguir creciendo? O porque uno ve que también tienen plantas afuera y importantes plantas y varias forestales, no solo ustedes, en otras partes, y si se están yendo son por las razones de producción o por las razones de inversión. A ver, Matías, mira, el tema es, yo diría así, uno, la razón de la caída de la forestación o de las nuevas plantaciones probablemente tenga que ver con razones que también, bueno, todos conocen, digamos, han habido temas de inseguridad en la zona, temas no resueltos en el fondo en esa materia que sin duda afectan. Y lo otro que pienso es que hay una gran oportunidad de crear incentivos a pequeños forestadores, como también lo existen en otros países nórdicos que tanto admiramos nosotros, Escandinavia, o Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, en donde vemos que realmente hay incentivos a los pequeños forestadores y creo que, y eso lo digo especialmente para pequeños y medianos forestadores. La razón por la cual nosotros tenemos inversiones fuera de Chile no dice relación porque estemos yéndonos de Chile, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que esta es una compañía que se ha venido globalizando, que se ha internacionalizado desde hace más de 30 años, que estamos hoy día con operaciones en 9 países, en América Latina, en Estados Unidos, tenemos oficinas comerciales en otros lados del mundo, exportamos mucho. Entonces el hecho de tener inversiones fuera de Chile dice relación con eso, con el desarrollo de la compañía, y obviamente buscando oportunidades de mejora, acercamiento a los clientes, etcétera. Francisco, pero cuando uno recorre zonas forestales y se encuentra con carteles, pero muchas veces con publicaciones, con columnas de gente que dice saquemos las forestales, terminemos con la degradación de las tierras, terminemos con el uso excesivo del agua, entonces uno le queda en la cabeza la sensación completamente distinta. El monocultivo, agrego otra. La lógica del monocultivo. Otra de las acusaciones. Especies que no son nativas, que además por lo tanto aumenta la degradación de las tierras. Entonces uno se encontraría con que desde la perspectiva de la sustentabilidad, al menos el discurso que está más instalado, es que lo mejor sería que no hubiera forestales y que no hubiera plantaciones forestales. Uno se queda con esa sensación y ustedes nos plantean un argumento completamente distinto. Claro, yo creo que primero esto tiene que ver también con una mala comprensión probablemente de lo que es la industria, y en eso nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque creo que estuve muchos años sin contar mucho respecto de lo que es esta industria. Pienso que esta industria en realidad es justo al revés de lo que aparece, porque si tú miras también lo que ha ocurrido con el bosque nativo, el bosque nativo en Chile hoy día hay alrededor de 14 millones de hectáreas. Esto para que se entienda un ejemplo, o poner un ejemplo. A principios de los 70 habían 14 millones de hectáreas, que es lo mismo que hay hoy día, y que es el minuto en que deja de explotarse el bosque nativo. O sea, el nacimiento de las plantaciones forestales justamente vino a proteger el bosque nativo, justamente al revés. Y respecto del monocultivo y de una serie de mitos que hay alrededor de esto, yo podría decir, yo pienso que esta es una industria que también es muy favorable al país, es una industria muy importante y que justamente lo que hace es traer biodiversidad. Hay que entender que un porcentaje mayoritario de la plantación forestal está sobre suelos que estaban erosionados, que estaban degradados, zonas que no eran zonas que tenían propiedades fundamentalmente agrícolas. Entonces, hay que entenderlo también de esa manera. Nosotros hoy día tenemos programas, planes en el fondo en curso, en que hemos creado, por ejemplo, corredores biológicos que unen zonas con vegetación que antes no tenían vegetado, y eso permite también la migración de flora y de fauna entre sectores. Y lo que hace justamente es traer recuperación de flora y fauna. Entonces, pienso que hay también no hay una comprensión correcta. Y lo otro, termino solo diciéndole a Nicolás que en la zona, desde el punto de vista de este como aparente rechazo que puede haber al sector forestal, yo pienso que las comunidades locales, por decirlo así, no tienen esa mirada, tienen una mirada más bien de aprecio a la actividad que hay en la zona. Entonces parece que sus detractores le están ganando la batalla comunicacional. En parte puede ser. Nosotros hemos intentado, ¿no es cierto?, revertir eso, porque creemos que es una industria en realidad que provee trabajo, que provee desarrollo, que genera mucha pequeña y mediana industria también, que está asociada a la operación. O sea, hay que pensar que el producto del Biobío, el producto de la zona de la Araucanía y los ríos,
como porcentaje del PGB de esas regiones, esta es una actividad tremendamente importante, que está sobre el 12 o 14%. Entonces, claro, le recuerdo que, por ejemplo, en el caso de la discusión de la Convención Constitucional, en los fundamentos de las decisiones sobre el uso de los recursos naturales, se planteaba que las compañías forestales eran creadores de pobreza, no de riqueza. Entonces, claramente hay ahí, bueno, conocemos el resultado del plebiscito, pero claramente hay una creación de realidad compleja, digamos. Claro, y yo creo que hay que entender también a estas regiones como eran probablemente pre-desarrollo de la industria forestal. Pienso que la actividad que genera la región, la industria de la región sí es muy relevante y me parece que sí es muy apreciada localmente, sobre todo, digamos. Sí, también, y también varias de las cosas que tú has planteado en esta conversación, Francisco Ruiz-Tagle. Estamos conversando con Francisco Ruiz-Tagle, que es gerente general de CMPC, y también en la ponencia que hiciste en el Chile Day, que se puede ver en YouTube. En fin, explica muchas cosas. Por ejemplo, cuando dicen nosotros en realidad no destruimos bosque nativo, lo que queremos es que los pequeños productores, por ejemplo, planten en aquellos suelos que en este minuto no tienen nada. También han aumentado importantemente la protección del bosque nativo. Pero quería hacerte otra pregunta también reputacional. Y quería saber si sigue todavía afectando la imagen de la empresa y el trabajo que hacen, y eventualmente quizás la relación con el gobierno también. Y es el tema de la colusión. Del papel confort, que no viene de los bosques, pero evidentemente que está asociada a la marca también. ¿Siente que eso todavía es un lastre que arrastran como empresa? Yo creo que el tema de la colusión es un dolor y una marca que probablemente va a estar muchos años. Y creo que es un tema que lo hemos trabajado desde el gobierno corporativo, desde reforzar especialmente el compliance en la compañía, desde cambiar muchos equipos de la compañía. Y yo creo que es como un dolor que existe, una marca que existe y va a estar quizás mucho tiempo, pero siento que no sé si lo siento como un lastre. Creo que hemos mirado hacia adelante, hemos reconocido, hemos enfrentado una situación muy compleja y pienso que hoy día estamos concentrados en el desarrollo de la compañía, en el desarrollo de los equipos. No queremos olvidarlo porque es algo que generó un aprendizaje muy, muy importante en una compañía que supuestamente venía funcionando muy bien y finalmente creo que lo hemos ido superando, pienso que lo hemos ido superando y la actitud nuestra como compañía es de superación en esto y pienso que realmente está todo puesto para que una cosa de este tipo no vuelva a ocurrir y realmente están las medidas, diría, tomadas en forma bastante rigurosa. Una última pregunta en 10 segundos. En la última parte de tu presentación tú dices, el trabajo que hacemos en CMPC, lo menciono porque este es otro ejemplo de una empresa de origen de que una empresa de origen chileno puede estar a la paz de la más importante. O sea, CMPC es una empresa de origen chileno, pero ya no es una empresa chilena. O sea, CMPC es una empresa chilena de origen chileno, pero hoy día realmente es una empresa con negocios globales que se está de alguna manera claramente regionalizando y en cierta medida globalizando. Nosotros exportamos a 55 países, una parte muy relevante de la venta en Asia, tenemos oficinas en Asia, entonces la compañía es Chile. Pero el domicilio comercial, por llamar a alguna compañía, ¿sigue siendo Chile o es Estados Unidos? Es Chile. No, es Chile. Yo, Francisco, tengo una pregunta chica. Tú dices que las 14 millones de hectáreas de bosque nativo estaban en los 70 y siguen ahora, pero entonces la industria forestal no destruyó bosque nativo y que ustedes lo que pretenden entonces es plantar no a cambio de bosque nativo, sino que en lugares donde hay pequeños agricultores o dueños de tierra que no tienen nada plantado. ¿Qué potencial tiene en Chile en cuanto a hectáreas la plantación de más recursos forestales de los tipos que desarrollan ustedes? Hay forestables, hay diferentes mediciones, hay cifras del Infor, cifras que tenemos también nosotros, está en el rango de entre 2 y 3 millones de hectáreas que son forestables. Y aclaro una cosa, Matías, de lo que usted me dice, no plantar nosotros, a nosotros vemos que es muy interesante que se genere el incentivo para que otros incorporen a su
a sus negocios el rubro forestal. No me refería a ustedes, pero que hay más espacio en territorio chileno para seguir forestando sin causar para que daño. los pequeños agricultores no destruyan más o los que tienen predios no destruyan el bosque nativo que hay también, sino que se plante donde no hay nada. Claro, hay espacio, efectivamente, como dice Consuelo, o sea, hay espacio que es plantable, que son suelos que se pueden mejorar en zonas donde efectivamente no hay nativo. Aquí no se plantea el reemplazo de nativo, ni nadie va a usar nativo. Justamente hay espacio para traer nuevas, pero una cantidad que no es tan despreciable. O sea, y de hecho es más, como decía hace un rato, que es importante entenderlo. Eso, si Chile quiere llegar a cumplir sus metas de sostenibilidad comprometidas en la COP y ser net cero, hay que incorporar alrededor de 1 millón de hectáreas de nueva forestación, que va a tener nativo y va a tener plantaciones. Es imposible hacerlo solo con nativo. Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gusto. Muchas gracias a ustedes, Matías, Consuelo, Nicolás. Muchas gracias. Francisco. Adiós. Crece la familia, en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conocer el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clinicaalemana.cl. La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 6% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. En un mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunab.cl. Tenemos un plan estratégico. Se llama Hacer Cosas. En Duna, el empresario estadounidense y cofundador de Southwest Airlines, Herb Kelleher. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana, construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana. Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Rentacar. Porque si vas a Pirihuey, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable, con las oportunidades que Mita Rentacar tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Rentacar. Este 18 extra largo, elige tu destino, nosotros te llevamos. Más en mita.cl. Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. TEC presenta
Primero, lo primero. Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/Chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables, porque si estás pensando en darte una vuelta a estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrienda 7 días y paga solo 6, porque en Mita Rentacar elige tu destino. Descubre más en mita.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y está con nosotros el sociólogo Eugenio Tironi. Y con Eugenio nos pican las manos para hablar de actualidad y de todo lo demás, pero es 11 de septiembre y él acaba de publicar un libro que se llama Ajuste de Cuentas, Salvador Allende y la renovación de las izquierdas. Un libro que ha desatado algo de polémica y que nos gustaría hablar, en función del 11 de septiembre, nos gustaría hablar un poco de aquello. Eugenio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Eugenio. Hola, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Y Consuelo, acá a la distancia. ¿Qué tal? La ¿Cómo estoy estás? mirando ya. ¿Y la escuchas o no? Sí, perfecto. ¿La escuchas bien? Perfecto. Está un poco afectado la voz. Un poquito, vengo ya. Se le escucha un tono distinto y bajo, Eugenio, por eso no lo escuchaste, Consuelo. Yo puedo quería preguntar, quería partir yo, chicos. ¿Por qué en el año 51 como que el boom de reflexiones sobre Allende fue en el año 50? Porque estoy tratando un poco de recoger lo que pasó en el 50. Yo creo que en el año 50 hubo la reflexión más seria que había habido respecto de la muerte de Allende, lo que fue el fin de la Unidad Popular, lo que fue el golpe. Yo creo que contribuyó bastante el libro de Mansuy, que rompió un poco los paradigmas, los parámetros con los cuales se venía discutiendo. Alguien cruzó, Mansuy fue el primero que cruza un poco la línea desde el lado de la derecha, y que y él mismo planteó como un cierto desafío, a ver
quién cruza la línea del otro lado. Y porque además creo que la experiencia de este gobierno ha hecho muy actual reflexionar sobre la UPA y sobre Allende. Porque en cierto modo quienes actualmente gobiernan han visto allí un cierto modelo, y cuando no tiene un modelo de este tipo lo usa para seguirlo y para también para rectificar, para corregir, para no seguir alguno de sus parámetros. Entonces eso es lo que me hizo volcarme como bastante obsesivamente, porque estas cosas son como los embarazos que uno de pronto no sabe, no siempre calcula, a diferencia de lo que creen algunos, cuando se queda embarazado, pero no puede dejar... Claro, cuando una idea madura. Exacto, y de pronto tiene que dejarla y uno asumirla hasta que hasta que nazca la criatura. Ahora, en esa misma lógica, y mirando con los ojos del presente, creo que en el capítulo 1 o 2 de tu libro, tú haces una reflexión, citando a Alain Touraine, que es muy interesante, porque planteas, la interpretación es mía y puedes corregirla si te parece, pero que en el fondo la orientación hacia los grupos más pobres de la Unidad Popular fue parte de su error. Y que las clases medias, y en eso citas a Touraine, cuando Touraine cita, por ejemplo, que algunos de los principales sindicatos empezaron a pasar a manos de la oposición, a partir del temor que generaban el desabastecimiento, la inflación y otras cosas, y que si bien grandes masas de la población entraron por primera vez al consumo, el no poner el ojo en las clases medias fue lo que terminó políticamente, no estamos hablando del golpe aún, terminó políticamente con el gobierno de la Unidad Popular. Y eso me parece muy actual en términos de la mirada, pero también una visión fresca, porque es algo de lo que poco o nada se ha hablado. Touraine lo desarrolló bastante, pero probablemente en un ámbito más cerrado. Sí, es un tema muy importante, porque lo de la Unidad Popular tuvo algo de lo que un historiador americano, Peter Wynne, llamó una revolución desde abajo. O sea, en cierto modo lo que hace Allende y la Unidad Popular es destapar un proceso, un fenómeno que se le escapa a las manos, y ese fenómeno tiene que ver mucho con la insubordinación, digamos, del mundo campesino, del mundo obrero, del mundo de la periferia urbana, y eso produjo mucho temor en los grupos medios. Pero la frase tuya es muy dura, porque dice: las clases medias vieron el desabastecimiento como una amenaza a su estatus y estabilidad. Estamos de acuerdo y nadie podría discutirlo. Y las tomas de fondos e industrias como el presagio de una ruptura del Estado de Derecho. Sí. Entonces, el concepto de propiedad, que muchos lo atribuyen a los últimos 30 años, en tu lógica ya estaba instalado, y la gente entendía que era el fondo del otro hoy día podía ser mi casita mañana. Y eso sí que es bien rupturista en términos de dicho hoy día en función de la Unidad Popular y por alguien como tú. No, yo creo que sí, sin la rebelión, sin el quiebre entre las clases medias y la Unidad Popular no se habría producido el golpe. Ese quiebre además es que precipita a las Fuerzas Armadas a seguir el lineamiento de los grupos golpistas que existían desde antes del 70. O sea, pero esos grupos golpistas o esos grupos conspiradores o esos intentos incluso de la CIA a provocar un golpe no tenían terreno, porque no disponían de apoyo social ni apoyo político suficiente, pero con unas clases medias asustada. Y ese susto tenía que ver también, como lo revelan mucho las películas de Raúl Ruiz, en la relación de la clase media con la empleada doméstica, que además en esa época era bastante más masiva que lo que hoy día. De pronto, a partir del momento que Allende asume, esa empleada doméstica, así como los trabajadores en la fábrica, así como los demás pasajeros en la micro, comenzaron a tener otra actitud hacia los grupos dirigentes, incluyendo los grupos medios, y eso generó un temor enorme que infiltró a las Fuerzas Armadas. El golpe, en cierto modo, tampoco se produce desde arriba, se produce desde abajo, desde la suboficialidad, desde la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que en cierto modo empujan a los altos oficiales para adoptar una posición golpista y expulsan a los constitucionalistas como Carlos Prats. Voy a usar o demandar más al sociólogo que al analista político, Eugenio Tironi. Ese temor, yo quiero quitarle la palabra temor, sino que esa actitud y
esa nueva realidad donde tú lo señalas en la empleada doméstica por las películas de Raúl Ruiz, o el que va en la micro, la periferia, el chileno y la chilena que siempre había estado afuera de la pieza, nunca había sido invitado a pasar. En el gobierno del presidente Allende sí es invitado y es incorporado. En el golpe hay un quiebre, sin duda. Así como dices el verbo infiltrar, se infiltra en la sociedad, queda después del golpe, en el regreso a la democracia, y hoy ¿es fruto, es herencia de ese cambio? O sea, el presidente Allende, más allá de su fracaso en el gobierno, logra inocular en la periferia social, en los más marginados, ese derecho inalienable a pertenecer también. ¿Queda? Sí. Yo creo que eso lo ha dicho muy bien Carlos Peña, que dice, si lo esencial de Allende es que dio, digámoslo así, para decir la angélica sociológica, capacidad de agencia al pueblo. Creó un poco el pueblo. Así como Neruda lo creó retóricamente, simbólicamente, Allende lo constituyó políticamente. También Frei Montalva, quiero decir, que en eso eran muy cercanos. Pero básicamente Allende creó el allendismo. Y eso es muy interesante para lo que viene el periodo económico y político y social que viene después en dictadura, donde se instaura un modelo económico nuevo. Es fundamental tener a masas incorporadas que participen de la economía también. Claro, pero lo que hace el modelo económico es decir, esta incorporación no va a ser a través de la política, sino a través del consumo. Pero participan, por supuesto. Y si uno observa el estallido de 2019, que pronto van a celebrar conmemorar o celebrar, cada uno elegirá yo diría más bien conmemorar sus 5 años, tuvo algo de esto, y por eso que Allende fue una figura tan importante. Era la recuperación para algunos de ese protagonismo que había sido aniquilado y que había sido efectivamente canalizado desde la política al consumo. Tú dices... perdón, Consuela. Dale, Matías. No, es que era en la pregunta anterior, si Allende hubiese tenido, que un título, no sé si está en el libro, pero es que lo que ha generado más polémica, si Allende hubiese tenido la flexibilidad que ha tenido Boric, no habría habido golpe de Estado. Déjame cambiar la flexibilidad por carácter. Allende le faltó flexibilidad, a tu juicio, sí, pero le faltó carácter para imponerse a los más, para imponerse moderadamente a lo que lo empujaron al extremo que provocó el golpe. Yo pienso que sí, pero déjeme hacer algunos alcances. Allende actuó en medio de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que le significó que no tuvo el soporte de la Unión Soviética como él pensaba que lo podía tener. Porque la Unión Soviética no estaba en condiciones de entrar en un conflicto abierto con Estados Unidos por el caso de Chile. Salvador Allende actuó en un momento en que la izquierda latinoamericana estaba toda por una vía diferente a la de él. Él fue la excepción en América Latina. Y además, Salvador Allende temió siempre que una ruptura de la izquierda, de la Unidad Popular, que era algo que él tendría que haber provocado si hubiese ejercido su carácter, como tú dices. Eran dos izquierdas. Eso habría significado la división de la Unión Popular, y él temía que eso iniciara una guerra fratricida al interior de la izquierda, como había ocurrido en la República Española. Y que él no quería ser cómplice de esa guerra. Oye, todas las revoluciones del mundo, desde la soviética en adelante, terminaron en guerra fratricida monstruosa y sangrienta dentro de la izquierda, dentro de los revolucionarios. Y Allende no quería eso ni por nada del mundo. A lo mejor se equivocó, a lo mejor él temió más de lo que debía, lo que podía ser la reacción del altamiranismo, digamos, o de esos grupos más puntudos de la izquierda. Porque de hecho él aplicó su carácter. Él nombró a Carlos Prats ministro de Interior, le incorporó a las Fuerzas Armadas al gobierno, hizo un cambio en la política económica, sacó a Buscovich y puso a Milla en un gran giro en la política económica, y hubo pataleos desde luego desde Altamirano y desde el Partido Socialista, pero no llegaron a la ruptura. O sea, a lo mejor eran bravuconadas, pero Allende en ese sentido fue cauto y no estuvo dispuesto a dar ese último paso. Yo diría que incluso él entró en un mood un poco melancólico, fatalista en los últimos 6 meses, al ver que no tenía salida, y que ese paso de quebrar
a la UP no estaba dispuesto a darlo. Y por lo tanto lo que le quedaba era el martirio. El martirio propio y como una consecuencia probablemente mal medida, el martirio de toda su generación, finalmente, en vez de una lucha fratricida, digamos, ser masacrados por el enemigo. Pero, y en ese sentido, tú hablas de este héroe trágico, y quisiera si pudieses explorar un poco más de qué manera eso lo recoge o no lo recoge el presidente Boric al comienzo de esta conversación y también en la pregunta de Matías. ¿Cuáles son los vínculos que tú ves o las inspiraciones o las reinterpretaciones que tú ves en el presidente Boric respecto de la figura de Salvador Allende? Yo creo que eso es lo que le da importancia a volver sobre Allende en estos días, ¿no? Porque pienso que Boric muy fácilmente podría haber caído en la tentación allendista. O sea, él podría haber tomado, digamos, el fracaso de la convención como el paro de los camioneros. Él pudo haberse visto tentado por un camino testimonial. Él pudo haberse tentado a buscar su lugar en la historia, para lo cual tiene que ser consecuente hasta el último milímetro. Él pudo haberse aferrado a sus propias fuerzas y haberse sometido también a sus dictados en cuestiones como Venezuela, por ejemplo. Y él ha optado por un camino totalmente distinto, o sea, un camino, llamémoslo, más flexible, más pragmático, más negociador, y ya condicionado incluso su programa a las condiciones de fuerza de las que dispone. Y eso es lo que hemos visto en pensiones, por ejemplo, con el ajuste que él ha hecho, o en la cuestión tributaria, en todas las materias. Entonces yo creo que curiosamente, y yo no sé por qué factor milagroso, pero Boric no está siguiendo desde este punto de vista el camino de una persona a la cual él tanto admira, como es Allende. Tengo la impresión que le está siguiendo de facto mucho más el camino de Elwin. Que es a mí lo que me sorprende también, viniendo de una generación que se funda en la crítica a los 30 años. Así es, pero yo creo que que se funda políticamente e ideológicamente en la crítica a los 30 años, pero que tiene una experiencia de vida muy marcada por la cultura millennial también, ¿eh? Yo creo que introduce ese factor. Y muy privilegiada en el sentido de la comparación con lo que fue la generación de sus padres y de sus abuelos. Por supuesto, pero ellos ya están, en cierto modo, contaminados por una cultura, entre comillas, más relativista. Una cultura más pragmática también, más pragmática, más ensayo y error, más no leer los manuales, digamos, y ensayarlo más cómo funciona el equipo o el teléfono. Pero eso es asamblea, ¿no? O sea, claro, tiene una lógica que no es la lógica dogmática que teníamos en los 70, porque teníamos que ir a Lenin, digamos, para definir qué ropa nos íbamos a poner al día siguiente. Entonces yo creo que también ese factor influye, y de alguna manera supongo que habrán aprendido también de la experiencia de Allende. Ahora, pero ¿hay un elemento en común con Allende respecto a la soledad? No, porque yo creo que, Allende tuvo un pie forzado muy complicado, que fue esta condición que le pusieron para ser elegido presidente. ¿Esto tuvo garantías constitucionales? No. Eso, no. La de la UP. Lo de la UP. Sí. Que le exigió, claro, le exigió que las decisiones políticas se tomaban en comité político y tenían que ser consensuadas. Lo intervinieron en el fondo. O sea, el gobierno estaba intervenido. Él no podía tomar una decisión. Cada partido tenía capacidad de veto. O sea, de facto, un Corbalán o un Altamirano funcionaban como ministro,
como grandes ministros. Era un macro comité político con capacidad resolutiva no asesora, digamos. Y con capacidad para manejar empresas, para manejar ministerios, para manejar reparticiones públicas. O sea, Boric gobierna más de lo que gobernó Allende. Muchísimo más. Yo creo que la gran cuestión que pendió la izquierda y que se la dijo a él en el momento que fue elegido fue: usted gobierna, y nosotros no vamos a exigirle cuoteo, no vamos a tener un comité político que controla la marcha del gobierno, y esa cuestión se ha practicado desde entonces en todos los gobiernos, incluyendo el de Piñera, desde luego, que no tuvo una coalición tan fuerte como los demás presidentes, y eso se ha practicado ahora religiosamente. Ahora, lo que sí tiene Boric como Allende es un cuidado particular por mantener su coalición, como lo tuvo también Elwin, y no lo tuvieron otros como Frey o el propio Lago, la propia Michelle Bachelet. Boric como Allende saben que tienen que mantener la coalición y tienen que en lo posible ampliarla, pero no al punto de subordinarse a sus dictados y quedar paralizados. Bueno, pero ambas coaliciones parece que no querían ser, unas no querían y otras no quieren ser agrandadas. Efectivamente, o sea, yo creo la de la UP no quiso ser agrandada. No quiso agrandada. Pese a lo que uno va conociendo además, porque hay mucha investigación, hay mucha nueva información sobre este periodo. O sea, y que muestra que el comercio, la interacción que hubo entre la democracia cristiana y Allende fue mucho más de lo que uno se imaginaba. Mucho más de lo que uno se imaginaba. Sí, uno creía que se habían separado dos aguas completamente diferentes desde el principio. No fue así. O sea, Allende le propuso a la democracia cristiana nombrar a Gabriel Valdés, a Fernando Castillo Velasco, a Domingo Santamaría como tú ministro. Lo planteas ahí algo que ha salido en varias cosas, que el nombramiento de Carlos Briones como ministro de Interior fue básicamente un nombramiento hecho por Patricio Elwin, comillas. Estamos exagerando, pero que eso a partir del libro de Patricio Elwin y a partir de otras publicaciones aparece. Algo que no estaba en los libros de nadie. Exacto. O esta misma incorporación de los militares hacia las postrimerías del gobierno 73 era responder tácitamente a una petición de la democracia cristiana. Pero dentro de la UP esto era anatema. Ajuste de cuentas es el libro de Taurus que presenta Eugenio Tironi en el año 51, de conmemoración del golpe de Estado. Sí, no en 1951, a los 51 años del golpe. Claro, a los 51 años del golpe. Salvador Allende y la renovación de las izquierdas. Gracias, Eugenio, por estar aquí y por este libro. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenos días. Chao. Esto fue